¿Cuánta importancia, cuánta relevancia le doy a la actividad física que hago en el día? ¿Qué, ¿Cuánto porcentual ocupa de movimiento en lo diario esa actividad física que practico? Bueno, estamos en un tiempo especial, estamos en un tiempo particular, pero en esos tiempos que eran de normalidad, ¿cuánto, ¿cuánta importancia le doy? Y me llevo a otras preguntas también. ¿Cuánta pasión siento por esto? ¿Cuánta obstinación por hacer cosas? Sí, eso, cuánta pasión, ¿no? Si decimos, por ejemplo, de que las persecuciones del hombre de la prehistoria, del hombre de la edad de piedra, de la edad de los metales, corría entre 30 y 40 kilómetros para perseguir una presa. La cacería era de ciervos, de monos, de jabalíes. Algunos ya habían aprendido a lo que era la montura o montar caballos y a cazar desde caballos. Eh, Había escenas de danzas con los premios llamados alegóricamente, ¿no? Pero los premios eran los animales con los que, digamos, que se cazaban en esa persecución. Y además de esas escenas de danza, también, por esta cuestión de desavenencias entre las tribus, había guerras y encontronazos entre las tribus. Como les decía recién, había desfiles con individuos y animales muertos, persecuciones de 30 a 40 kilómetros, había aproximaciones. ¿Qué era esto? La aproximación tenía que ver con el sigilo y la paciencia. Seguramente ustedes vieron algún documental de Nat Geo y cómo un leopardo, cómo una leona se aproxima a su presa. Y con eso tenía que ver también la aproximación de nuestros antepasados para cazar. También existía otra estrategia que tenía que ver con el acecho. Entre varias personas trataban de acorralar a sus presas. Y había otra más que tenía que ver con el ojeo, se llamaba. El ojeo, O-J-E-O. Y era de alguna manera conducir a la presa a través de la mirada y del miedo hasta un lugar en donde había otras personas que estaban, digamos, apostadas en el lugar y se trataba de encerrar también al animal para darle muerte y para subsistir, ¿no? Eh, no hay, o la evidencia de la cual disponemos, es una evidencia que tiene que ver con la arqueología y que se estudió, por ejemplo, en islas del Pacífico, en algunos pueblos que no están tan civilizados como en el sur de África y en algunos lugares en donde viven aborígenes o en zonas en donde se creía que vivían en la zona de Australia. Eh, qué es lo importante de lo que queda de hoy? De que, primero, esta reflexión de la educación física o de la actividad física. Y segundo, de que han sido estudiadas algunas tribus que su descendencia afro hoy, digamos, se manifiesta, se puede ver en otros países. Por ejemplo, la tribu Watusi, que no sé si la oyeron nombrar, de a uno. La tribu Watusi es una tribu de Ruanda, es una tribu que se caracteriza
por, digamos, por ser los más altos de África. Los descendientes de tribus Watusis son los que actualmente juegan en la liga de la NBA de básquet de Estados Unidos. Y además de ser, digamos, una de las tribus más altas de África, eh, también han alcanzado gran cantidad o han alcanzado niveles altos de resistencia. ¿Por qué? Porque en un mismo trayecto, entre 20 y 30 kilómetros diarios, ellos tienen que ir a buscar agua y tienen que, digamos, arrear un ganado que tiene unas circunstancias particulares, que pesa entre 500 y 800 kilos, que tiene una cornamenta larga de aproximadamente un metro y medio, y que ellos tienen que arrear y que con ese ejercicio o con esa actividad física alcanzan grandes niveles de resistencia. Particularmente todos los que ganan, los etíopes que ganan las maratones mundiales, las que se corren en Londres, en Francia, en Nueva York y en otros lugares del mundo, pertenecen a tribus o descendientes de tribus etíopes y los que están en la NBA, como decía recién, pertenecen a tribus de Ruanda. Yo creo que la reflexión que queda es, ¿qué hago yo de actividad física hoy en día? Me he puesto a pensar en cuanto a lo que hago diariamente. Yo estoy, bueno, si bien es una circunstancia particular, o estoy sentado todo el día, o estoy acostado todo el día, es una circunstancia particular. Hoy se puede ver esto, lo podemos ver más en un público más adolescente, una circunstancia psicológica particular, y, y ustedes, ¿qué podrían opinar acerca de esto? Santi Cesaroni. ¿Cesaroni? Sí, profe. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profe? ¿Qué opinas de esto de África y todo este tema que te conté? No, la verdad, estamos cursando juntos con unos compañeros, no tenían ni idea de dónde venían. O sea, no tenían ni idea de esta parte de la historia. Sí, De los tratamos orígenes, ¿cómo? no, decir que tratamos de buscar información y tratar de ahondar y de profundizar con respecto a algunas tribus que siguen manteniendo Sí. estos niveles de actividad física y que muchos de estos descendientes son los que corren las maratones más importantes del mundo y juegan en la liga de básquet más importante del mundo. Sí, 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 o sea, eso lo escuché todo, por eso lo que decía no tenía idea realmente de los orígenes de esa tribu, de que realmente salían, sus orígenes eran de esa gente tan alta, de tribus africanas, no sabía, realmente no lo sabía. Ahí, este escritor, Hernán Lambers, es cordobés. Tiene 17 viajes a África y es médico, ha hecho 17 viajes a África y hace estudios antropológicos en África. De este libro bueno, que les muestro acá, parece un chivo de programa de venta de libros. Pero esto pertenece, dice, África, Tormenta de Libertad, pertenece a la saga África y bueno, ahí van a poder encontrar muchos datos y también de cómo vive la gente de África, ¿no? En África hay pocas líneas aéreas. La gente se traslada en trayectos cortos, a veces caminando o en automóviles que no tienen
Nosotros lo que vemos son los parques. Nosotros lo que vemos son los grandes parques, los animales, los parques abiertos. Pero la gente de África, desafortunadamente, vive muy diferente a eso, ¿no? Está alejada de esa realidad la gente de África. Eh, si vos vas a África y te mueves por un camino, generalmente vas a encontrar pocos autos y mucha gente que camina parecido a una peregrinación, mucha gente que camina, que camina en la ida y en la vuelta. ¿Y por qué? Porque no tienen esa posibilidad de adquirir un coche. Las líneas aéreas son escasas, una o dos, y la gente no tiene esa posibilidad económica de trasladarse. Y la actividad física primordial, ahí es la caminata. Cuenta el libro, no sé si creo que me lo contó Hernán, que una vez iban sorteando una especie de camino de tierra, así, y había como una especie como de banquina enlodada porque había llovido mucho, y bueno, él iba con unos guías africanos, creo que tiene entre 13 y 15 ascensos al Kilimanjaro. Eh, bueno, él iba con el auto y vio personas muertas al costado del camino. Y él les pidió a los guías que pararan, que se detuvieran para levantar esos cuerpos y para llevarlos al cementerio. Y que le dijeron, los guías le dijeron, ¿para qué? Desenterrarlos de acá para llevarlos a otro lado. Termina siendo lo mismo. Llevarlos en un auto. eh, o sea, el cementerio de la gente en África es el mismo lugar donde suele caer muerta. Para nuestros derechos humanos o para los derechos humanos que nosotros entendemos y caemos a veces en contradicciones grandes. Eh, Hernán Lambers, que es, bueno, ahí le dije que era un escritor de Córdoba, tiene muchos ascensos a un monte que se llama Kilimanjaro, para los que les guste el tema de la escalada. Y ahí tenía un guía, no recuerdo bien el nombre, que se iba ataviado así con una manta simple y, y con esa ropa subía todo la montaña, todo el cerro. Y para él estaba la ropa, esa actividad, esa indumentaria que tenías puesta, estaba bien en todo el trayecto del ascenso al cerro. Y me contaba Hernández que mientras iba ascendiendo, le iba haciendo cada vez más, le iba aumentando la temperatura corporal de alguna manera, y que el negro subió el cerro como negro en el buen sentido, por favor. Eh, Iba ascendiendo como si nada y que él estaba muy, muy cansado. La actividad física en África es algo de todos los días, es algo que, que se manifiesta en la vida cotidiana. Eh, no hay tanta tecnología que te acerque al poco movimiento. Y todo es actividad física. Franco Núñez, ¿cómo estás? Buen día. Profe, buen día, le quería hacer una pregunta. Con razón no estaba hablando del tema de las tribus y del tema de la cacería. En relación al tiempo y cuando se concede esto como educación física o la historia de educación física, y en África siguen habiendo tribus, entonces no sabría bien cómo definir en las fechas o en el tiempo cuándo cambia eso a pasar a ser como educación física formal o no. En el deporte reglado y en el deporte no reglado, o sea, no hay deporte no reglado porque siempre tiene que ver lo agonístico, la lucha esa que se genera por ganar algún premio. Acá no era tanto, acá era una exhibición en la edad de piedra, digo, edad de los metales, Cromañón, eh, no había tanta competencia, era supervivencia del hombre. La actividad física era nadar para ver si podías obtener un pez para comer.
o acorralar a un oso en una cueva para poderlo matar a pedrada y a palazos. Todavía no era deporte ahí. El deporte sobreviene después en lo que vamos a ver, creo que la clase que viene, con el deporte griego, o lo que nos toca ver en historia con el deporte griego. Pero en la etapa en la prehistoria, no existía el deporte. No era que corría ni uno tenía, si cazaba la presa más rápido que el otro, no, no existía eso, no había noción de tiempo, o sea, cada uno descansaba en el momento en el que podía descansar. Eh, Y había algún tipo de actividades que realizar en forma de competencia, Vos sabés que se me corre. algo. No, no, lo único que había a modo de admiración de los otros integrantes de la misma tribu y que por eso se armaban trifulcas o había disensos con las otras tribus, era la exhibición de algo que cazaron para comer. Se levantaba. Profe, disculpe que lo corte, ahí dicen compañeros que no lo aceptan, si lo pueden aceptar. Perdón, 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 perdón. Lo único que había era una exhibición de lo que cazaban. Y que por eso también se armaban trifulcas, peleas, no sé, escenas de violencia con otras tribus. Pero no existía el deporte todavía, propiamente dicho. Lautaro Porro, ¿cómo andás? Buen día. Hola, profe, ¿cómo andás? Hola, buen día. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Qué opina de todo esto? No, nada, que es lo mismo que opinaba Saroni, o sea, que había contado Cesaroni, de esto, de que habían cosas que no sabíamos, de lo de las tribus, por ejemplo, que había hablado de la tribu negra de la NBA y todo eso. Y también cuando usted contaba esto de que a medida que avanzando, que el deporte de antes, más allá que no estaba reglamentado, que estaba estipulado como deporte, era la supervivencia de cada día y cómo ganamos resistencia. Hace un tiempo le vi un documental de Tailandia, de la gente, de los mejores apneístas que hay en Tailandia, que es a través de, si se va toda la historia, es a través de la pesca. Cómo empiezan a moldarse, decir, bueno, la parte de ellos de comida la tienen en el agua, cómo hacen para poder ingresar al agua. Y eso también me venía acordando con el tema de la resistencia y todo, lo que usted comentaba. Muy bueno eso. Maca Siagante, ¿cómo estás? Buen día. Hola, profe, buen día. ¿Qué opinas de todo esto de África? Bueno, Y opino, digamos, muy parecido a lo que dicen los chicos. Sinceramente no tenía ni idea de esto, ni registraba nada parecido. Todo muy nuevo para mí. Pero sí, digamos, estoy de acuerdo también. Yo creo que en África, ellos por ahí, lo que nosotros por ahí decimos el salir a correr acá o el caminar, ellos ya lo tienen involucrado porque no tienen, digamos, no tienen otros recursos, tanto económicamente como otro tipo de recursos para poder decir, me subo a un auto y me voy al otro pueblo. Entonces, ellos por ahí lo tienen como más involucrado que nosotros, por ejemplo, acá. Por ahí nosotros lo hacemos como un hobby y allá es por necesidad que lo hacen. claro, claro. Nosotros tenemos un hobby que es esto de las maratones y allá tenés que, como habla recién, una persecución de un animal para tener para comer en el día. Muy buena eso, Maca, ¿eh? Pablo, ¿cómo estás? Lo veo levantando la mano ahí. Pablo Yapura, buen día. Buen día, profe, ¿me escucha? Sí, ¿Cómo le claro. va? ¿De dónde? Bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Con respecto, estaba hablando sobre las tribus. Yo me Sí, acuerdo, no sé si es la que usted nombró, que no solo esto relaciona lo que es con educación física, ¿no? Sino también en lo que es la cotidianidad de la vida que ellos tienen. En cuanto a los preparativos de guerra, creo que había visto un documental que ellos se pasaban horas y horas, por ejemplo, toda la noche, en ronda y saltando, todo el tiempo saltando, saltando, sí, saltando, saltando. sí, ahí te explico. Sí, Y ahí tenía eso, lo que era un poco lo que es el trabajo de resistencia y preparándose para ir a la guerra.
que eso me Así es, sorprendió muchísimo. así es. Después, después vi con otra tribu de África, Pero- no recuerdo bien el nombre, pero un preparativo que hacían para pasar de la niñez a la adolescencia. Los chicos tenían que caminar por arriba de unos búfalos, me acuerdo, cierta distancia y tendrían que ir corriendo. El riesgo era que si se caen, se podían lastimar con la ornamenta, o también volver a ser niño y iba a ser directamente una vergüenza para la familia, que eso me sorprendió mucho. Y cuanto a lo que es información de África, yo creo que no todo, no sé, no tenemos cierta información como ya sea como el Imperio Romano, como el Imperio Japonés, que abundan en libros y en historia, en televisión, quizás en África no tiene tanta eso, que por eso quizás hay mucho desconocimiento. Sí hay gente que se ocupa y se preocupa, pero creo que también me pasa a mí eso, que es el desconocimiento y falta de información. Está bueno el aporte, Pablo, porque es así un poco como decís. No un poco, todo lo que decís. Lo que tenía que ver con los saltos y lo que tenía que ver con esto de caminar y correr por arriba de búfalos o bueyes, tiene que ver con la preparación física. Era un entrenamiento informal, pero era preparación física. Eh, y con respecto a lo que usted dice de lo que desconocemos, yo conocí a esta persona que parece reiterativo, pero Lambers tiene 17 viajes y escribe 5 libros. Los presentó en la Feria del Libro en Buenos Aires. Me contó una anécdota muy particular porque, bueno, él estaba firmando libros, ahí en el escritorio vieron cómo se hacen siempre, ahí en la Feria del Libro, que se van firmando los libros. Y bueno, y le aparece una persona por atrás y le pide, Hernán, ¿me podés firmar los libros? Y cuando él se dio vuelta era Iván de Pineda. Y le dice, me siento agradecido de que una persona como vos venga a pedirme la firma de este libro con tantos viajes que tenés. Y bueno, me resultó curioso y me resultó grato también de que una persona que viaja tanto, digo, Iván de Pineda, sea relativamente humilde o lo que sea, con esa actitud de que un escritor cordobés y que tiene un real conocimiento. La persona de la que les hablo trabajó en voluntariados de, de lo que tiene que ver con el crecimiento de las especies y animales en extinción. Eh, bueno, es médico, así que trabajó, digamos, en lo sanitario de todo lo que es África, y se pasó mucho tiempo allá. Los libros son en forma de novelas y son muy atrayentes. Después, si querés, nos comunicamos ahí por mail y te paso los nombres de la saga y están muy buenos. Están muy buenos. Rocío Ludueña, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, profe. Yo lo que quería sumar, hace rato había estado pensando, me acordaba más o menos que había estado viendo, que también como que se los considera por genética, ellos como que tienen mayor resistencia. Sé que hay de ciertos países como que se destacan muchísimo por la resistencia, como que ya vienen genéticamente, que no es lo mismo, por ejemplo, con un argentino o con un estadounidense que necesitan mucho trabajo encima para lograrlo. En cambio de ellos como que ya por genética lo tienen. Sí, Rocío, gracias por... sí, aparentemente en cuanto a lo genético, me hiciste acordar de esto que me dijo un profe en segundo año, Fisiología del Ejercicio o Fundamentos para ustedes, de que habría dentro de la lectura del mapa genético un gen que alargaría el tendón de Aquiles y que donde se inserta el talón de Aquiles en la zona posterior del pie, es más larga esa palanca. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen mayor capacidad de zancada, mayor capacidad de salto. Un etíope, una persona de Ruanda, un africano, tiene este gen que lo distingue de una persona que nació o que nació en cualquier otra parte del mundo.
Los africanos tienen eso, y los etíopes en particular. Es como si comparara, no sé, el perro, las patas del perro y la pata del conejo. Vio que la pata del conejo tiene una curvatura más acentuada y que por eso tiene mayor potencia en el salto. Bueno, los negros tienen esto. Negro en el buen sentido, vuelvo a repetir. Y los negros tienen otra cosa también, que tienen menor capacidad de almacenamiento de grasa. A ustedes seguramente les dijeron que en natación el que tiene más grasa flota más por la cuestión de la ley hidrodinámica. Se expulsa hacia afuera del agua la mitad del peso del cuerpo. Por eso es que como el negro que no tiene grasa, no tiene mucha capacidad de flotación. Ustedes no vieron a ningún negro nadando en los Juegos Olímpicos. Y los blancos que corren no tienen muchas posibilidades de ganar. O los blancos que participan de maratones, siempre son los negros. Es así, gracias Rocío. Mariano Alasia, ¿cómo andás? Hola, profe, buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿De dónde? Lo vemos con el, De ac- lo vemos con el planiferio atrás, no sé si nos va a dar una Sí, clase. no, no, un ahorro que tengo en mi casa nomás. Muy bueno eso, ¿eh? Sí. Bueno, ahí comentando un poco de lo que más me llamó la atención de la historia, un poco de lo que es la actividad física, es cómo anteriormente estaba vinculado necesariamente con una necesidad, ¿no? La de satisfacer la comida o las pieles mismos de los animales, y cómo eso hacía que las personas tuvieran mucho más incorporado el hábito como ya sea caminar, correr, pero que de manera más natural, por así decirlo, y no cultural, las personas tenían mayor práctica deportiva o de actividad física, va, no deportiva, sino de actividad física. Y después lo otro que me quedó la duda de que cuando Franco le había preguntado si anteriormente o de cuándo se empieza a trabajar como en deporte, yo calculo que estas tribus, si bien no practicaban deporte, muchos de los juegos en la niñez y en la adolescencia también deben haber estado vinculados con el apuntar, el correr, como para ir, digamos, también siempre se ha tratado un poco la actividad física como herramienta esa educativa para que después poder trabajar mejor, poder cazar mejor, lo que fuere. Sí, era como decía recién, y como dijo Pablo, tiene que ver con el entrenamiento. La danza era el entrenamiento para el adolescente para poder desenvolverse en las persecuciones, en lo que yo decía, los ojeos recién, para desenvolverse y desarrollarse en eso. Que haya sido arreglado y tiene que haber habido un convenio tácito entre ellos para crear deporte, pero no era un deporte propiamente dicho, servía solamente para esto de la supervivencia, nadar, correr, saltar, caminar un periodo de tiempo prolongado. A eso se refiere. Gracias, Mariano. Profe, Ah, profe. no, quizás cuando también hablamos del tema de las tribus, eh, independientemente de la historia, no, creo que siempre hay una transmisión de saberes de generación en generación de las tribus que han ido pasando. Entonces estamos hablando de el fenómeno de enseñanza-aprendizaje. Entonces la pregunta que me es, ¿podríamos definir a esta época como educación física ya? Porque no deja de ser educarse a través de las generaciones, por así decirlo, con respecto a la actividad física. Qué buena pregunta, Franco, qué buena pregunta y más relacionada con la pedagogía. Le puedo responder desde lo que yo sé y desde lo que yo opino. Está buena la pregunta. Eh, la- ¿Es actividad física, profe, o es educación física? Y evidentemente hay una transmisión cultural, hay una transmisión de saberes. Eh, Está bien, no existía el lenguaje, capaz que haya sido por los gestos. ¿Era educación física? Y en gran porcentaje, yo pienso que sí. Y era padres a hijos, abuelos a hijos.
Es que Eh, quizás si lo traemos hoy en día a la modernidad, por así decirlo, quizás cuando un nene, antes que empiece en el ámbito formal, entonces pre-jardín o jardín, se le enseñan ciertas cosas y no con una metodología de trabajo y aún así se le está enseñando ciertas cosas. Entonces antes, si bien no estaba un ámbito formal, no había una metodología, una estructura para poder enseñar ciertas cosas, ciertos saberes, pero se enseña de alguna forma y no deja de ser educación. Como lo digo en pedagogía, cuando está el acto de enseñanza, aprendizaje y la influencia misma, ya es educación. Entonces creo que a pesar de que no haya sido la época o los elementos, recursos que tenemos hoy en día, sigue siendo educación, ¿me entiendes? y sí, sí, yo, digamos como que tengo esa misma opinión también. Informal, sin currículum, sin un orden de contenidos, informal, pero educación física al fin. Gracias, Franco, por eso. Muy buena esa acotación. Muy buena eso. Educación física informal. Luciana, buongiorno, ¿cómo andás? Buen día. Hola, profe, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué opinas de todo esto que estamos hablando? Bueno, yo para aportar algo, para mí no tendríamos que viajar tanto a África, si bien acá en Argentina con los aborígenes también, digamos, utilizaron las mismas herramientas prácticamente para poder sobrevivir. No viajemos tanto a África, absolutamente. Es más, no nos vayamos tanto en el tiempo, que esto tiene que ver con una opinión más de tipo sociológico. No nos vayamos tanto en el tiempo para pensar de que la gente vive difícil hoy en día, actualmente, y que los habitantes de pueblos originarios sufren, viven aún hoy como muchos de los habitantes de África. No somos muy diferentes. Lamentable y afortunadamente lo digo. Es así, Lucio.